Hoy, como todos los sábados, eh, tocaremos profecía. Sí, dice la escritura que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha. Sí, entonces, digamos que las profecías daban, digamos que nos decía eh, que el Cristo vendría, ¿cierto? Hablaba de un Cristo que iba a venir, en el cual Dios cargaría el pecado de todos nosotros. Eh, y así como las profecías hablaban del Cristo, también habla para el fin de los tiempos. ¿Sí? Eh, Quiero ser claro con esto desde un principio. Digamos que conocer los tiempos, eso no nos hace salvos, ¿cierto? Entonces nosotros nos hace salvo es el Evangelio. Pero nosotros los que hemos creído, es necesario conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Los tiempos finales en los cuales muy pronto el Señor, dice la Escritura, que los cielos se abrirán y el Señor aparecerá con poder y gran gloria desde los cielos, ¿sí? Entonces digamos que es necesario tener en cuenta y, y claro esto. Entonces en ese momento vamos a leer Sofonías capítulo 2. Vamos a leer, dice Sofonías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Congregaos y meditad, oh naciones, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparado y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, de los pueblos de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de oveja. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentará en las casas de Ascalón. Dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de hostiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él toda la tierra de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en desolamiento y en sequedad como desierto. Hasta aquí leemos. Entonces miren, el Señor aquí nos está diciendo
obviamente que va a venir un juicio, ¿sí? Y dice que ese juicio nos da la señal de por qué será y cuándo será. Dice que es por causa de las naciones que se ensobrecieron y digamos que se fueron como en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí la misma escritura nos habla de juicio, pero también nos habla de cómo nosotros debemos proceder, ¿sí? Dice que quizás seamos guardados en el día de la ira del Señor. Entonces nos dice que en el capítulo 3 nos dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Y aquí nos dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces mira que la misma palabra nos dice que viene un juicio, pero nos dice qué debemos hacer. Nos dice que busquemos justicia y busquemos mansedumbre. La pregunta es, ¿qué justicia buscamos nosotros? ¿La de nosotros, la de los hombres? Obviamente no, porque la misma escritura nos dice que nosotros como hombres no hay justicia. Nosotros somos injustos, pero dice la escritura que Dios, cuando nosotros reconocemos que somos injustos, Dios nos da su justicia, ¿cierto? Porque no hay justicia en nosotros, entonces Dios nos da su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La misma escritura nos ha enseñado que la justicia de Dios es la fe, como está escrito en Romanos 3, capítulo 21. Así que la justicia es por fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Entonces nos dice, buscad justicia y buscad mansedumbre. Mansedumbre es una cualidad, digamos que es como como una capacidad, una cualidad, pero que nosotros como hombres no tenemos esta cualidad, ¿sí? Entonces esto de mansedumbre también se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene la capacidad Él, digamos, de soportar, digamos que vituperio, eh, digamos que es manso. Todas estas cosas hace parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, buscar justicia, buscar mansedumbre. Antes, dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, eso es lo que la palabra misma nos está mandando a hacer, ¿no? A buscar justicia. Sabemos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y mansedumbre, pues también hace parte como tal de Jesucristo. Entonces dice que la escritura que cuando nosotros oímos el Evangelio y lo creemos con todo nuestro corazón, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que estaba en Cristo cuando resucitó. Entonces dice que también ese Espíritu está en nosotros. Nosotros al creer pasamos de muerte a vida, como dice Juan capítulo 5, versículo 26, que el que cree en Él no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, de ser pecador a ser justo. Entonces, buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de nuestro Señor Jesucristo. También habla nos dice porque Gaza, obviamente está hablando de un territorio específicamente, ¿sí? De hecho, menciona muchos territorios. Menciona Gaza, menciona Ascalón, menciona Ecrón, menciona a Canaán, menciona a muchas naciones. Entonces, yo quiero mostrarles esto que, digamos que, por lo menos voy aquí a abrir, es solamente como de mirar, permítame un momento, digamos que el mapa de la situación, cómo está, digamos que establecida Israel actualmente. Entonces solamente es necesario entrar al mapa de Google Maps y mostrar, no sé si aquí si se alcanzará a ver, digamos que aquí está Israel, este es Israel. Entonces ahí mencionan muchas naciones. Y es curioso, o digamos, bueno, curioso no, porque digamos que la palabra como tal nos está enseñando. Miren,
Entonces, aquí está Israel. Menciona Gaza, Gaza, que es la franja de Gaza, está por acá mismo. Permítame aquí, cambiamos esto al estándar. Entonces, mire, Israel, aquí no sé si se alcanza a ver, franja de Gaza, y aquí menciona Jordania, que son todas esas naciones que menciona la palabra de Sofonía. Y la Biblia dice que en el final de los tiempos Israel estará rodeada por todos sus enemigos. Y miren cómo, pues digamos que curioso, pero ya sabemos que no es curioso, la palabra nos está diciendo que en el final de los tiempos sería así. ¿Qué es lo más interesante de estos tiempos que estamos viviendo? Y la señal, Israel, ¿sí? Entonces nosotros buscamos investigamos con respecto a Israel y nos dice que fue establecida en 1948, pero la palabra de Dios nos habla de esta nación. Entonces, cuando uno comienza a indagar en la palabra de Dios, nos dice que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él profetizó que todo el templo iba a ser destruido y que Israel iba a pasar en cautiverio. Ese cautiverio también las profecías nos decían en Daniel que iban a durar más de 1000 años. Y así vemos cómo se cumple toda esta profecía, ¿no? Entonces, Israel fue destruido cuando se destruyeron el templo y destruyeron y quitaron el continuo sacrificio. Dios le envió dice las escrituras, a desolación, o sea, sí, a cautiverio como tal, pero las profecías decían que Dios iba a restablecer nuevamente a Israel como nación para que se cumpliera estas escrituras que van en el tiempo del fin. Entonces, este es los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Israel se estableció como nación y así lo decía también la profecía en Isaías 66, que dice que la tierra dará a luz una nación en un día. Esa nación es Israel. Y dice, finalizando este mismo capítulo, nos dice que el Señor mismo se levantará en juicio contra toda la tierra, ¿sí? Entonces, mire cómo esta profecía se cumple. Lo que nos quiere decir es que nosotros siempre, bueno, digamos que en algún tiempo nosotros menospreciamos la palabra de Dios y decíamos que era un libro común y corriente, pero estamos viendo que no es un libro común y corriente. Esta es la palabra de Dios en la cual digamos que nos hace salvos, nos muestra el tiempo en que estamos viviendo y qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, mire, hay muchos que ya saben, sí, que estamos en el fin de los tiempos, pero a veces no, digamos que nosotros lo escuchamos y nos dicen bueno, bueno, la palabra que nos está diciendo que seremos guardados, ¿sí? La iglesia será guardada para que no pase por la ira de Dios, ¿sí? Porque dice la escritura que no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Y esto es lo maravilloso, ¿sí? Que Dios nos guardará antes que venga su juicio. Hoy en día, así muchos hablan y dicen, sí, viene el fin. Entonces dicen, si tú no llegas a ser guardado, hazle esto, hazle esto, hazle esto, como de obra. Pero ellos, ¿por qué hablan de esta forma? Porque ellos hablan lo que tienen en su corazón. Para ellos aún no están seguros y cuando ellos hablan de esa forma, hablan para ellos mismos. Entonces, las escrituras nos dicen que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Debemos creer a la palabra. Pero ¿quiénes son aquellos que han alcanzado misericordia? Pues fácil, los que hemos creído en el Evangelio, ¿cierto? Entonces, hoy quería empezar con esto, estas profecías que nos muestran el fin, el tiempo del fin, y para que nosotros podamos recibir también la palabra, digamos que de salvación como tal, que Dios nos enseña. Acompáñenme a leer en esta parte de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, ahora, pues ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mira lo que la Escritura nos está diciendo. Ahora pues ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que hemos sido salvos. Amén. Entonces el Espíritu está diciendo que nosotros hemos sido salvos y da testimonio a nuestro espíritu. Entonces este es el testimonio del Espíritu. Pero dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque una cosa es lo que dice la carne y otra cosa es lo que dice el Espíritu. Entonces, los que andan conforme a la carne son pues todas esas personas que creen que haciendo, dejando de hacer, digamos que son salvos, o sea, por sus obras, por esforzarse, por hacer todas estas cosas. Y nos dicen las Escrituras que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Pero nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al cual nos dice a nosotros que hemos sido salvos, ¿cierto? Entonces voy a seguir leyéndole. Voy a leerles de nuevo para leerle todo completo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren esto tan interesante que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces miren lo que está diciendo esta escritura. Entonces miren, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué no pueden agradar a Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, que nos está diciendo que es por fe. Entonces por eso chocan y por eso es que hoy en día nosotros estamos siendo perseguidos y digamos que hablan toda clase de mentiras en contra de nosotros, pero no es en contra de nosotros, sino es en contra de la verdad. ¿Sí? Dios, por medio de su palabra, nos está diciendo que aquellos que andan conforme a la carne, digamos que a sus propios esfuerzos, a su propia, digamos que justicia, no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros les hablamos el Evangelio, por eso es que chocan y no entienden y no comprenden. ¿Sí? Entonces, y no pueden agradar a Dios porque para agradar a Dios dice la Escritura que es con fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigamos leyendo. Miren lo que dice. Mas vosotros no bebéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Miren esto tan interesante que nos está diciendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces miren esto. Entonces, el que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso es que el Señor les va a decir, en aquel tiempo les dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos se van a acercar a Dios diciéndole, Señor,
¿Acaso ya no hicimos esto, en tu nombre hicimos, en tu nombre, Señor, nunca te conocí, nunca, no es que te va a decir, es que te conocí y esto, no, o sea, nunca. Está diciéndole que nunca lo conoció, nunca lo conocerá, y, o sea, nunca es nunca. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu se recibe por fe. En Gálatas, Pablo habla diciéndole a los Gálatas, decime, Gálatas insensato, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Dice, entonces mire esto. En otra parte dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Le respondieron las personas, ¿cuál Espíritu? Nunca hemos oído de ningún Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? O sea, le está preguntando, pero a la vez le está dando la respuesta. El Espíritu se recibe cuando oyes y crees. ¿En qué? En el Evangelio. Sigamos leyendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire lo que está diciendo, mire. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, decir el Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces sabemos que la justicia es la fe entonces nos está diciendo que el Espíritu vive a causa de la fe en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, entonces el cuerpo, este cuerpo pecaminoso, que no se sujeta a la ley de Dios, está muerto. Entonces mira lo que está diciendo. A nosotros qué nos dicen en esas supuestas iglesias que digamos que en otro tiempo anduvimos, nos decían era, deja de hacer, deja de hacer, deja de hacer. O sea, que nosotros dejemos de hacer. Eso es hipocresía. Pero aquí nos está diciendo que nosotros debemos morir. Y dice la Escritura que por medio del Espíritu hacemos morir esto. Esto es lo que nos está diciendo acá. Mire, si el Espíritu de aquel, bueno, pues leo nuevamente atrás, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mírenlo, aquí está la respuesta. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la Escritura nos dice, hacer pues morir en vosotros fornicación, adulterio y todas estas cosas que son idolatría. ¿Cómo hacemos morir eso? No es que dejes de hacerlo, porque eso es hipocresía. ¿Sí? Y dice la Escritura que los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no seamos hipócritas tratando de dejar de hacer. Es que yo antes era borracho, ya no soy porque no. O sea, la palabra está diciendo que hagamos morir. ¿Y cómo nos dice? Por medio del Espíritu. Amén. Entonces mire esto lo interesante que la palabra de Dios, cómo nos revela en estos tiempos finales realmente cómo podemos ser salvos en verdad. ¿Sí? Sigamos leyendo. Porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu, aquí me dice lo que le estaba diciendo ahorita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, aquí también nos está diciendo, primero que hagamos morir
digamos que toda obra de la carne, ¿sí? Y eso es por medio del Espíritu. Nosotros, al igual que Cristo, que sufrió en la cruz, nosotros día tras día estamos atribulados, ¿sí? Entonces, digamos que no es un secreto y la Escritura nos dice que mientras que nosotros mentirosos nos decían, ven a Cristo y Dios tiene un plan maravilloso para ti y todo será color de rosa, la Escritura nos dice lo contrario, que padeceremos por causa de su nombre y por eso somos bienaventurados, ¿no? Entonces nos dice que sin importar lo que nosotros vamos a padecer, eh, digamos que a comparación de esa gloria que al final se manifestará, no hay comparación, así como nos está diciendo, ¿no? Aquí dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puesto tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, hermanos, reciban esta palabra nos da fuerza para estos tiempos que estamos viviendo, en los cuales estamos viviendo afligidos, personas que nos aborrecen por este testimonio que Dios nos ha dado y que por ende pues nosotros también así predicamos, ¿sí? Entonces dice que sin importar, seamos, o sea, estemos gozosos, porque al final dice que experimentaremos la gloria. Y en ese momento que nosotros experimentemos la gloria de Dios, cuando Él se manifieste y nosotros seamos manifestados juntamente con Él, eh, no tendrá comparación, no tendrá comparación. Digamos que esas necesidades o esas aflicciones que actualmente estamos viviendo. Y estos son los tiempos finales en los cuales esto. Yo les aseguro, les puedo decir que estamos así estamos, ¿sí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que estar preparado. Y la única forma de estar preparado es recibiendo al Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu se recibe por fe, hermano. O sea, no hay que, dice la misma Escritura, que no debemos pensar más de lo que ya está escrito. No pensemos más de lo que ya está escrito. La misma palabra nos está diciendo que es por fe, por fe. No vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu que nos está diciendo que ya somos santos, que ya somos perfectos por la obra de Dios en la cruz. Y eso es lo maravilloso, que no dependa de nosotros. Porque si nosotros, o sea, nosotros siendo sinceros con nosotros mismos, nosotros somos torpes, o sea, en nosotros no hay justicia, pero Dios nos da esa justicia. Y esa justicia que es por fe. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Hermanos, entonces mire que esta escritura nos está diciendo que aún la creación, aún gime, pero no siempre será así. Estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el fin viene, señores. El fin viene. La palabra nos dice que busquemos justicia y busquemos mansedumbre. La justicia de Dios que es por fe, ¿sí? En el Evangelio. Recordemos el Evangelio. Sabemos que ya nosotros los que hemos sido salvos sabemos qué es el Evangelio, pero digamos que mencionémoslo nuevamente para las personas que aún no saben qué es el Evangelio. El Evangelio es uno solo. Y si alguno les predicara un evangelio diferente a ese, dice la Escritura que sea anatema, quiere decir que sea maldito. ¿Y qué es el evangelio? Lo encontramos en Primera de Corintios
Primera de Corintios capítulo 15 del 3 al 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Entonces nosotros hemos sido salvos. Dios cargó en él los pecados de todos nosotros y nosotros hemos sido libres del pecado. Entonces, la persona que oye y cree, Dios pone su espíritu en él. Es gratis solamente por creerlo. Entonces, al tú creerlo, ya no eres pecador, sino justo. De pecador, o sea, de muerte, pasamos a vida, justo. Dice que los pecadores irán a la condenación eterna, mas los justos a la vida eterna. Eso significa eso. Entonces, hermanos, hoy hemos considerado esta palabra, ¿sí? Los juicios de Dios vienen, pero la misma palabra nos dice cómo podemos ser libres y nos advierte de qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, creer en el Evangelio, porque ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por considerar tu palabra. Señor, sabemos que estamos en el fin de los tiempos y que hay muchos engañadores que hablan mentira. Pero Señor, tú eres fiel y tú dices que tú mismo serías el que irías a buscar a tus ovejas en el final de los tiempos. Y así tú has hecho, Señor. Hemos escuchado el Evangelio y tú has dispuesto nuestro corazón para recibir el Evangelio, Señor. Y por creer y responder con fe, tú nos has sellado con tu Espíritu. Y por ese Espíritu ya no somos nosotros, sino eres tú. Por eso la Escritura dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Señor, grande es esta palabra y nuestro corazón la recibe con gozo. Te pedimos por los hermanos que se conectaron hoy, que aprendimos todos juntos de que sin importar las aflicciones, sin importar las tribulaciones, Señor, somos de ti. Y que al final experimentaremos esa gloria que no tiene comparación, y todo por tu gracia, Señor. Te pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que todos los días aquí nuestro hermano Matusalén predica el Evangelio. Desechemos nuestra justicia y recibamos la justicia de Dios, que por fe. El fin se acerca, señores, y es cosa espantosa y horrible, pero gloria a Dios que nos da dice la Escritura, que gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría a nuestro Salvador y Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y el imperio para siempre. Amén. Hasta luego.